Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una clase más de la asignatura de filosofía. Es para mí un verdadero gusto trabajar con ustedes en estos minutos. Por favor, prestemos mucha atención. El día de hoy en la asignatura de filosofía, estimados estudiantes, vamos a trabajar con el siguiente tema. El tema a tratar en el día de hoy tiene que ver con las producciones del pensamiento humano. Hablaremos tanto de la matemática, de la geometría, la música, el arte, pero siempre enfocado en el contexto de la filosofía griega. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a describir las producciones del pensamiento humano en el contexto de la filosofía griega. Para eso nosotros desarrollaremos los temas concernientes a la reflexión sobre el cosmos. Hablaremos sobre la filosofía, la matemática y la música. Además, trataremos el tema del arte y la armonía. Y para finalizar, terminaremos con la belleza. Hablemos ahora sobre la reflexión sobre el cosmos. Es necesario trasladarnos en tiempo hacia el siglo sexto antes de Cristo. Recordemos que el pensamiento humano siempre comenzó a buscar el origen, el sentido del cosmos, el orden, el cual iba más allá de los famosos mitos que en un principio siempre se iban pensando. Los antiguos griegos denominaban prácticamente al cosmos como la totalidad de las cosas, al universo y a las leyes, lo cual rige también una forma armónica. Los primeros filósofos identificaron el principio, el origen del todo en lo que se denomina el arge, en los elementos de naturaleza, ya sea el aire, ya sea el agua, pero los sucesores prácticamente desarrollaron otras teorías un poquito más abstractas, estimados estudiantes. Por lo tanto, podemos decir que la comprensión del cosmos en sí ha sido prácticamente una forma que siempre ha sido pensada por varios filósofos dentro de la antigüedad. Hablemos ahora de los pitagóricos, estimados estudiantes. A lo largo de nuestra clase iremos explicando cómo su concepción ideológica fue prácticamente dando las primeras bases para nosotros poder entender cómo se dieron estas producciones del pensamiento humano. ¿Quiénes fueron los pitagóricos? Los pitagóricos fue una secta filosófica y mística. Su concepción en sí del mundo estaba vinculada sobre todo al estudio de los números, estimados estudiantes, y la relación con ellos. Por eso es necesario destacar que los pitagóricos consideraron al elemento constitutivo de las cosas al número, debido a que mediante él se podía manifestar tanto la proporción, tanto la armonía y el orden del universo. De hecho, para los mismos griegos, estimados estudiantes, la armonía significaba la conexión de los diferentes elementos, entre ellos también el orden. Recordemos, destacamos en sí, recordemos el tema de esta escuela muy importante, los pitagóricos, y sobre todo su elemento constitutivo de las cosas, el número. Luego también hablamos sobre el tema de la filosofía, la matemática y la música. Recordemos también que el conocido teorema de Pitágoras lo podemos extraer en una relación entre la armonía, entre el área del cuadrado generado por la hipotenusa y la suma de los cuadrados generados por catetos. Obviamente aquí nosotros podemos entender esta armonía que existe directamente, ya que es un movimiento periódico que se produce por la acción de una fuerza recuperadora directamente proporcional a la posición. Además, los pitagóricos denominaron a la armonía tanto a la octava escala musical, porque descubrieron directamente que existía una conexión correspondiente numérica, dentro del sonido como en la escala de longitud que existe en las cuerdas de la lira. Es decir, existe prácticamente esta armonía dentro también de la música, estimados estudiantes.
Para los pitagóricos también este era un modelo prácticamente de representación del cosmos, porque reconcilia los opuestos, concretamente, tanto en lo especial de lo limitado y también de lo ilimitado. Es aplicable también al estudio de la realidad y es necesario también entender o comprender que la geometría también, que desarrolla también los pitagóricos, expresan armonía. Ahora vamos con el tema del arte y la armonía. Para los antiguos griegos, demostrar prácticamente en sus expresiones artísticas, como nosotros podemos recordar en varias de ellas, pues en la antigua Grecia las artes se desarrollaron a partir de la concepción de lo bello. Los griegos se dedicaron prácticamente a cultivar dentro de su mismo cuerpo lo que tiene que ver con la concepción de lo bello, lo perfecto, lo proporcional y lo armónico. Para filósofos tan importantes como Aristóteles, la armonía prácticamente era entendida como la composición de las magnitudes en objetos que poseen movimiento y posición y que se mezclan sin admitir nada que sea homogéneo. Entonces, la armonía vendría a ser entonces, estimados estudiantes, la proporción de estos elementos totalmente mezclados. Nosotros podemos encontrar prácticamente la armonía en diferentes obras renacentistas. Por ejemplo, en El nacimiento del Venus entre 1482 y 1485, esta obra de Sandro Botticelli es un ejemplo claro del arte renacentista, en el cual se basa prácticamente la simetría, el equilibrio y la proporción. La simetría entendida como aquella relación concretamente expresada en la exactitud espacial entre las dos mitades de una figura, pues concretamente expresa esa obra en el nacimiento de Venus. También el equilibrio vendría a ser esa distribución de los elementos de una obra de manera tal que se perciba quietud a pesar del movimiento de los cuerpos. Y para finalizar, la proporción es la relación de tamaño que hay entre las partes y el todo o entre los elementos de un conjunto. Hablemos ahora en nuestro último tema. ¿Cómo la belleza era entendida directamente dentro de esta producción importante en el contexto de la filosofía griega? Nosotros lo podemos encontrar dentro de lo que tiene que ver con los diálogos de Platón. Ahí se manifiesta prácticamente la naturaleza de lo bello. Una de las conclusiones súper importantes que podemos llegar a partir del mismo diálogo de Hipias es lo que parece bello, pero no necesariamente lo es, estimados estudiantes, porque la belleza concretamente es una idea similar al ser, a la verdad, a la bondad, de modo que algo que es bello en la medida que guarda armonía con su respectivo ideal. Entonces recordemos que la belleza, obviamente, según los diálogos también de Hipias, es lo que parece bello, pero no necesariamente lo es. Muy bien, a manera de resumen, en esta clase nosotros hemos visto las producciones del pensamiento humano en el contexto de la filosofía griega. Tanto en la reflexión sobre el cosmos, hemos hablado también de la filosofía, es decir, esta forma de pensar dentro de las matemáticas. También destacamos la escuela pitagórica y también la octava nota también musical. Hemos hablado también del arte y la armonía y también cómo también se expresa también la belleza y cómo también era considerada también para ella dentro de lo que tiene que ver con el mundo griego. Llegados a esta parte, estimados estudiantes, la tarea que van a realizar, ya sea en su cuadernito o en sus carpetas recicladas, recuerde, tiene que establecer en la parte del encabezado la semana que corresponde. Vamos a trabajar la semana número 2 y ahí usted va a poner la fecha correspondiente. ¿Qué va a ser esta semana en la asignatura de filosofía?
Va a responder lo siguiente en su cuadernito o en su carpeta. Va a responder quiénes fueron los pitagóricos. Va a responder además otras tres cuestiones. También va a responder qué es tanto la simetría, el equilibrio y también la proporción. Ok. Cualquier duda, cualquier inquietud, estimados estudiantes, estoy a las órdenes para poderlos ayudar. Nos vemos la próxima clase. Cuídese mucho.